Quiero mucho. Oye, como sabe, la información es valiosa, por eso me tienen aquí en el control, porque aunque se cometan errores, se salvan, Kiara. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí pasa de todo, hay que decirlo, pero estamos contentos porque somos una familia, somos tus amigos y estamos en esta travesía contigo. Eso es. Y al estar contigo, tenemos que ponerte en perspectiva todos los asuntos que está pasando, no tan solo a nivel espiritual, sino también terrenal, porque estamos prestaditos aquí para hacer luces encendidas y sal de la tierra. Ayer hablábamos un poquito sobre este tema de esta joven de 16 años, donde sus padres le están obligando a querer hacerse un aborto. La llevan entonces a este lugar de practicar los abortos y lo que son de los derechos de los que defienden las ceras, así es que se llama, ¿no? Estaban allí y les querían ayudar para que supieran sus derechos. Esto es algo que todo el mundo, vamos, como dice la palabra, tiene derecho. ¿Hasta dónde tenemos nuestros derechos? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué revuelo se formó ayer? ¿Por qué? Porque unos decían que sí, otros decían que no. La madre decía que tenía derecho sobre el cuerpo de su hija. Bueno, como nosotros no sabemos todo, pero tenemos expertos, recursos aquí en Inspira que nos pueden aclarar este asunto, en esta mañana tenemos a la licenciada Adanora Enríquez para que hable un poquito sobre esto. Good morning, welcome Buenos back. días. Pues muy buenos días, qué bueno estar aquí. Yo estoy, mire, bien emocionada, entusiasmada, estamos desde tempranito. Eso es. Creo que lo que plantea esta discusión es sumamente importante, pero vamos a empezar con lo que sería el fundamento. Uh-huh. Nosotros tenemos en nuestra Constitución, la Carta de Derechos está en el artículo 2, y esa Carta de Derechos, más que decirle los derechos que tiene cada uno de nosotros como ciudadanos, lo que es un código de límites al gobierno que le establecemos, mire, usted puede intervenir con mis derechos como ciudadano hasta esta línea. Así que creo que es más bien las reglas contra el gobierno. Ahora bien, en la sección 7 de nuestra Constitución se establece lo que es el derecho a la vida. Se reconoce, y así es que lee el texto, como derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida. ¿Dije de quién? Del ser humano. Y aunque usted diga, pues eso es obvio que tiene que ser del ser humano, hay una distinción en lo que es ser humano y lo que es ser una persona. Usualmente cuando hablamos de personas nos referimos a bebés que están viviendo desprendidos del seno materno. Pero nuestra Constitución de factura más ancha dice que el derecho a la vida es del ser humano. Por lo tanto, es desde la concepción hasta que usted cierra los ojos en la tierra. El derecho a la vida, la libertad y el disfrute de la propiedad, y no existirá la pena de muerte, subrayo, no existirá la pena de muerte. Segundo lugar, para nosotros en Puerto Rico, el derecho a la vida es de factura más ancha, no solamente porque creemos que debemos preservarlo desde la concepción, sino que en Puerto Rico, a diferencia de la jurisdicción federal, si una persona asesina o da muerte a otra voluntaria, involuntariamente, como sea por violencia, nosotros dijimos, aunque pase por un proceso penal, aunque la persona reconozca que es responsable, no le vamos a imponer la pena de muerte. Aquí no estamos en ojo por ojo y diente por diente, porque para el pueblo puertorriqueño la vida es lo más preciado. No solamente eso, en el Código Penal de Puerto Rico se sanciona el que una persona incite a otra a cometer suicidio, que estamos hablando de una misma persona disponer de su vida. Esto nos da un fundamento y una base para entender que nosotros tenemos un apego por la ley que es mayor a la que pueden tener quizás otros territorios y estados. En el caso de Puerto Rico, si nos vamos a nivel cultural, usted sabrá que personas que ya tienen 50 años o más, era muy natural que si una persona no podía criar a su hijo por cualquier situación, fuera porque tenía mucho, porque no tenía la condición económica, porque emocionalmente no estaba bien, porque quería darle mejores oportunidades, era muy sabido el tío adoptivo que teníamos, etcétera, que cuando se moría el papá o la mamá adoptiva decía, acuérdate que ese es como tu hermano de sangre, asegúrate que se le considera igual que a todos los demás. Eso era muy, muy usual versus uno decir, voy a disponer de la vida de un bebé en el vientre de su mamá. Lo segundo que quiero distinguir aquí es que aborto es el uno tomar una acción
dirigida a terminar con la vida de un bebé, que muchas veces decimos, ay, aquí en Puerto Rico ha existido el aborto por siempre. Ojo, no. Lo que siempre ha existido es la intervención de un médico que puede estar dirigida a preservar la vida de una mamá y como consecuencia su bebé puede morir. Eso es una cosa. Importante aclaración. Sí, yo quiero aclararlo porque en el discurso, en la discusión, se usa indistintamente una cosa con la otra. Por eso es que la gente dice, no, pero si quitas el derecho al aborto y una mujer, su vida está a punto de perecer, ¿qué vamos a hacer con ella? Ojo, no, el doctor siempre va dirigido a preservar la vida. Que como consecuencia o efecto secundario esto pueda pasar, es una cosa. Por eso es que siempre, cuando uno mira desde los 1900, el Código Penal anterior, que era bajo el régimen español, ¿verdad? Si vamos históricamente, encontramos que siempre lo que es el aborto, que volvemos, es la acción dirigida a terminar con la vida de un bebé en el vientre materno, desde que está allí en el vientre materno, siempre fue penalizado porque no iba dirigido a tener ningún tipo de tratamiento. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Que después de nosotros aprobar nuestra Constitución es del 52, tenemos una situación y es que en el 73 en Estados Unidos se decide el caso de Roe versus Wade y ahí el Tribunal Supremo, haciendo un efecto magistral, crea un derecho que no existía. También entonces después vienen otros casos subsiguientes. El asunto es que en el verano pasado, en el 2022, se revoca este derecho al aborto porque el tribunal entra a hacer una consideración en el caso de Dobbs y dice, mire, la realidad es que cuando nosotros vamos, esto no es parte de nuestra herencia. Claro, no podía ser parte de la herencia porque sabemos que en los Estados Unidos está anclado en una base, en un fundamento de moral judeocristiana. Así que en ese sentido es parecido a Puerto Rico. La única distinción que tendría que hacer en ese sentido es que allá se habla de una posibilidad de pena de muerte, ¿verdad? Por eso es que si aquí alguien está procesado penalmente en la jurisdicción federal, le pueden imponer esa pena. Entonces, dicen, esto fue creado. Por lo tanto, nosotros para corregir este error histórico, nosotros vamos a eliminarlo. Como es la jurisdicción federal y hay una diferencia con la jurisdicción estatal o en el caso de nosotros territorial, lo que ellos dicen es todo lo que tiene que ver con derecho a la familia, todo este tipo de situación, a quien le compete es a los estados que siempre ha tenido la soberanía. Esto no es al gobierno federal. Y ahí es como que viene la duda. Sí, ahí es como que una confusión. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a Puerto Rico, en el 1980 se decide el caso de Pueblo versus Duarte. De manera interesante, el tribunal que atendió este caso dice, en cuanto al aborto, nosotros vamos a circunscribirnos a la jurisdicción federal. Es decir, lo que está diciendo es, lo que aplique en la jurisdicción federal nosotros la adoptamos porque nos obliga, pero de otra manera no. ¿Y por qué tienen que decir eso? Porque si van a la Constitución saben que conforme a nuestra Constitución, cuando se establece lo que les mencioné en la sección 7 de la Carta de Derechos, que dice que se reconoce como derecho fundamental del ser humano, si usted va a la discusión de aquella asamblea constituyente, se establece precisamente porque querían proteger al bebé que está en el vientre. Esa opinión es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sí, esa la opinión. Quien hace el planteamiento de sujetarse a lo que diga la disposición. Eso es correcto. Muy bien. Pero esto ya te lo establece así. Entonces, hay una discusión del juez Trias Monge en una opinión con relación a esa decisión, pero no es la opinión mayoritaria. Y entonces él dice, en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una constitución de factura más ancha y deberíamos adoptar, pero esa no es la decisión del caso. Y vuelvo yo y digo, sí, es verdad, la de nosotros es una factura, es una de protección de factura más ancha, pero es con relación a preservar la vida. No es con relación a permitir que una mujer se abrogue derechos sobre la vida de otro ser humano que se está desarrollando en su vientre. ¿Qué pasa? Cuando se decide esto, que los estados o los territorios van a tener la facultad de volver a decidir, se supone que en Puerto Rico se revierta entonces a su origen y lo que tendríamos es por un lado la Constitución y por el otro lado el Código Penal, que de manera interesante desde ese Código Penal que teníamos español
hemos ido cambiando, pero siempre, aunque no se estaba poniendo en vigor, esto es importante, ¿sí? Entonces te das cuenta que para el puertorriqueño era importante, porque si ya yo estoy bajo Roe versus Wade y tengo un código penal que es más actualizado, ¿por qué lo dejo allí? Si no lo puedo aplicar, lo dejo allí, porque la realidad es que para el pueblo puertorriqueño aplicar esto era importante, pero me estoy sujetando a los federales porque era lo que estaba operando. Por lo tanto, al venir al día de hoy se supone que lo revertamos. ¿Qué pasa? Porque en Puerto Rico se continúa practicando el aborto como si fuera algo totalmente legal y no necesariamente requiriendo una justificación de que sea en beneficio de la mujer, ¿verdad? Con un protocolo debidamente establecido. Bueno, porque nosotros tenemos una separación de poderes. Y al hablar de separación de poderes, que tenemos una rama ejecutiva, la rama ejecutiva, que es la que dirige nuestro gobernador, es la encargada de poner en vigor las leyes. Es la encargada de decir, ok, si por ejemplo te vas a comer una luz roja, pues ahora nosotros vamos a procesar a todo el que se coma la luz roja. Pero si por ejemplo decimos, él es el que decide también, aunque hay esa sección de la ley de tránsito, aquí nosotros no lo vamos a hacer, pues es ley muerta. Eso mismo pasa con este código penal en los artículos 98 y 99. El secretario de Justicia, que a quien representa el secretario de Justicia, a nuestro gobernador, dijo, yo no voy a poner en vigor estos artículos en Puerto Rico, porque nosotros lo vamos a dejar igual. Nosotros entendemos que el derecho a la mujer es el que prevalece, etcétera. Y tenemos entonces un ejecutivo que es progresista, que es dado precisamente a toda esta agenda que no representa a la mayoría del pueblo puertorriqueño. Y ahí es que viene, ¿verdad?, toda esta discusión y toda esta diferencia entre lo que pueden decir unos juristas y lo que está pasando necesariamente en la práctica. Esa expresión del secretario de Justicia es basada en lo que pasó a nivel del Tribunal Federal, la derogación del caso de Roe versus Wade. Sí, es lo que está diciendo. Cuando se le pregunta. Claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Puerto Rico? Ok. Mira, y para que Kiara y Esteban también planteen algo, que tú recuerdes, bajo la dirección ejecutiva de algún gobernador, se ha establecido esa acción de que se penalice al que practique el aborto. Que tú recuerdas, había algún gobernador que tuvo la valentía de decir, no, eso es ley y lo vamos a poner en práctica. Lo que pasa es que no puede. En el 80... Todo pasaba después de Rose. Sí, porque ya estaba establecido a nivel de jurisdicción federal. Y aplicaba antes, a Puerto Rico por ser territorio. Lo que pasa es que antes sí se ponía en vigor, ¿verdad? Es lo que era esa ley. Pues de ahí es que vienen algunos discursos que si vuelves y lo impides, pues lo que vamos a tener son abortos ilegales y aquí va a sufrir a la mujer, etcétera. Así que entonces, ¿qué debería de suceder? ¿Qué debería aplicar el Ejecutivo para que aplique la ley correctamente? Que no lo está haciendo. ¿Y qué pasarían con todas estas clínicas o todas estas... Centros de planificación familiar, que así le llaman. Ok. Se oye lindo. Exactamente, se escucha lindo. Pero, ¿qué sucedería con todas estas clínicas y todas estas cosas y también esas enseñanzas? O sea, esa aplicación de que no se va a penalizar la mujer debería de decidir por su cuerpo. ¿Cómo debería de estar esto? Y a eso añadirle la expresión que trae toda esta discusión, la expresión que hace la mamá de esta adolescente de 16, que quiere tener el bebé, y que dice pero la mamá dice, no lo vas a tener, yo soy la mamá, yo la parí y ella va a abortar. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, pues vamos a mirarlo desde un ente de una persona de pueblo que está a favor, ¿ok? Lo podemos ver así, pues de momento dice, wow, a favor, pero ¿cómo es esto? Bueno, si vamos a decir que estamos a favor del aborto, una de las cosas que siempre tenemos que considerar es, ¿estamos preservando verdaderamente la mejor integridad de la mujer? Alguien podría decir, pero sí, lo que están diciendo es que puede decidir, sí, pero decidir ¿de qué manera? Estamos garantizando un consentimiento informado por un lado y en segundo lugar, estamos garantizando que las condiciones en que se da esta intervención tengan las mejores condiciones en el lugar en la clínica. Así que por un lado tenemos consentimiento informado, ¿qué es? No es solamente decirle, no te preocupes, después de esto todo va a estar bien. ¿Qué es eso? No. Tú tienes que decirle cuáles van a ser sus consecuencias emocionales, psicológicas,
fisiológicas también, las alternativas que tienes. Si tú no haces esto, hay personas que te pueden ayudar. Se supone que les des todas las alternativas. Que eso es lo que estaba pasando con los defensores de la acera. Le estaban diciendo, déjala ser informada. Ella quería mantener el bebé. Pero a lo que voy es, se supone que eso pasa en la clínica. En la clínica. Exacto. Y En algún momento se tocó ese tema. Pero eso no pasa. Pero la clínica no plantea la opción de la adopción. Es más, te voy a decir más. Ni influye. Aún si me dices, ok, vamos a olvidarnos de las agencias que pueden ayudarle a preservar el bebé. Uh-huh. Como quiera, la clínica de ordinario no le dice a una mujer los efectos secundarios inmediatos para sí. Tampoco le advierte que su bebé podría sobrevivir el aborto. No le dice que si ese bebé, ¿verdad? Si está en un estado avanzado ya de desarrollo y nace vivo, lo van a dejar morir en una bandeja. No se lo dicen. De hecho, una de las preguntas que suelen hacer las mujeres, porque yo creo que es lo mínimo que cualquier mujer se plantearía es, ¿el bebé sufre en el procedimiento? Y usualmente le dicen que el bebé no experimenta dolor. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que esa persona va a pensar o quizás lo puede reconsiderar. Claro. Y mi planteamiento ni siquiera va dirigido a decir, vamos a reducir la incidencia de abortos dándole la información. No, mi planteamiento va dirigido a que si yo estoy diciendo que le voy a dar un derecho a la mujer, pues se lo debo dar de la manera correcta. No decir, yo te estoy dando a ti un derecho o lo estoy reconociendo cuando la realidad es que estás decidiendo por esa persona al no darle toda la información. Correcto. La estás privando de lo que necesita. Por eso dije, lo voy a tomar de ese lugar. En segundo término, las condiciones de esas clínicas, la licenciada Alicy Burgos y la senadora Joan Rodríguez Bebe estuvieron haciendo una serie de investigaciones en el pasado año con relación a las condiciones y se encontraron que se utilizaban artefactos que están mohosos, que no se daba la debida asepsia, etcétera. Y me estás diciendo que tú alegadamente estás promoviendo lo que es mejor para la mujer. Así que eso se lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque si el gobernador como quiera está diciendo yo no voy a remover o no voy a hacer valer lo que es el Código Penal, lo mínimo que podría hacer es garantizar que las condiciones en que se van a intervenir son las correctas y que a la persona se le da la ocasión de tener un consentimiento informado. Ahora bien, ahora vamos a pasar, todavía estamos pro aborto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si es así, como se dice que una mujer embarazada puede practicarse esto en cualquier momento, volvemos. ¿Puede la mamá de una menor decidir consentir por ella? No. Si yo me baso en que eso es lo vigente, entonces esta mamá puede ser objeto. Y lo dijo con tanta seguridad. De un proceso, al igual que la clínica. Entonces, la persona que practicó, si se llegó a practicar, porque no lo sé, si se llegó a practicar este aborto, una joven que llega en este estado de aprensión emocional, no solamente es todo el cambio hormonal que sucede en la mujer, la confusión del momento, sino además la juventud también, que no tiene experiencia. Por eso, todo eso. Pero además la presión de la mamá, lo que acaba de pasar afuera, tendrá la capacidad para ejercer un consentimiento cuando ya dijo yo no quiero. Y la mamá es la que lo está haciendo. Y el que lo practica tendría responsabilidad. Ya no consintió ahí. Y de eso es que se trata este tipo de problemática en Puerto Rico. Volvemos ahí. Se estaba garantizando el derecho de esta fémina a decidir. No, así que ni siquiera tenemos que irnos, aunque ya establecimos por la Constitución que nosotros tenemos una protección mayor y aún por la cultura, cuando lo miramos aún desde esta fase más amplia, nos damos cuenta que no se está garantizando el derecho de ninguno. Yo tengo una pregunta. Como pueblo y como iglesia, ¿cuál debería ser mi postura? ¿Qué yo puedo aportar para que nosotros podamos mantener el derecho a la vida? A mí me da gracia porque, ¿verdad? Y quizás puede sonar medio loco, pero todo el que lo dice está vivo. ¿No? Eso queremos vivir, queremos estar bien, entonces no queremos, ¿verdad?, darle la oportunidad a otro.
Eso decía el presidente Ronald Reagan decía eso. Todos los que promueven el aborto ya están vivos. Mira, el doctor Martin Luther King dice lo siguiente: llega un momento en la vida en que uno tiene que asumir una posición que no es segura ni política ni popular, pero uno tiene que asumirla porque la conciencia le dice que es lo correcto, es lo que me estás diciendo. Exacto. Bueno, lo primero es que nosotros deberíamos, en términos de nuestras escuelas, entender que cuando dicen que a nuestros hijos le van a dar clases de derechos de reproducción o derechos reproductivos y derecho a la sexualidad, lo que te están diciendo es que ellos pueden estar incurriendo en actos de intimidad sexual y que deben tener derecho al aborto. Es decir, que lo que está pasando esta jovencita de 16 años es lo correcto. Pues nosotros como iglesia lo primero que deberíamos hacer con relación a nuestros hijos y la educación es plantar bandera en las escuelas. Eso de inmediato empieza a establecer un precedente. Lo segundo es que nosotros tenemos que tener este tipo de discusión y podemos exigirle al Ejecutivo entonces que empiece a hacer valer esta ley. No solamente eso, ahora usted tiene que entender que usted se tiene que levantar, se tiene que registrar y tiene que escoger mejor sus líderes para votar por personas, no que se comprometan con valores conservadores, sino que verdaderamente sepan que ellos tienen que darle cuenta a alguien que está sobre ellos, que lo ve en todo momento y que tienen una responsabilidad de descargar con integridad y honestidad su función. Creo que ese análisis que usted planteó al inicio, licenciada, yo creo que ahí estriba muchas cosas, no simplemente esto del aborto, ¿verdad? Otras muchísimas cosas. Eso de ejercer la ley, que el Ejecutivo ejerza la ley o no lo ejerza en algunas cosas, puede traer unos gaps muy amplios, o sea, unos huecos. Increíble, sí. Que deberíamos de verlo entonces de esa perspectiva. Y creo que esto es un tema para un poquito y un análisis más profundo, porque la gente común, como yo, pensamos, el Ejecutivo tiene, pero no necesariamente tiene. No sé si me hago entender. O sea, lo que estás diciendo, se supone que ejecute la ley, pero si no la ejecuta en su totalidad, la hace letra muerta. Entonces, ¿hasta dónde esto está ocurriendo en diferentes áreas de nuestra sociedad y de los diferentes departamentos? Podemos también entender, si lo vemos todo por ese crisol, podemos entender por qué nuestra estructura es tan vaga en muchas áreas. Está tan débil y tiene tantas huecos y fallamos. Maravilloso análisis. Mira, eso es totalmente correcto. Usted tiene que recordar que el Ejecutivo es el que administra todas las agencias en Puerto Rico de servicios. Yendo, ¿verdad?, lo que dice Esteban. Por lo tanto, si vemos que estamos frágiles en todos esos ámbitos, la persona responsable es ese Ejecutivo, y no solamente el que está ahora mismo en funciones, sino todos los que le han precedido, claro, ¿verdad? Claro. Y de ahí es que viene. Sí. Y a veces uno dice, pero ¿y cómo estas cosas están pasando? Lo más que tenemos en Puerto Rico es legislación. Lo que no tenemos es la voluntad para ejecutarla de tal manera que nos beneficie a todos. Iglesia, levántate. Este segmento definitivamente la hemos pasado súper bien. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Usted tiene que estar pendiente. Para la próxima, una asignación para que nos aclare, porque ayer lo traímos a colación. Si es así, entonces sobre el hecho de que el Ejecutivo es quien pone en función las leyes, porque entonces el proyecto de petición de limitación del aborto de 22 semanas que propuso la senadora Joan Rodríguez Bebe y que trajo tanta discusión, para la próxima nos aclara un poquito sobre si tiene sentido esa intención de legislar un proyecto como ese, de restringir, cuando sabemos que el gobernador no le va a prestar ni caso al particular. ¿Dónde podemos hacer contacto contigo, licenciada? Seguro me puedes seguir por las redes, Adanora Enríquez, eso es en Facebook, en Twitter estamos por Ada Enríquez 1, Instagram Ada_Nora_. Bueno, continuamos aquí en Viva la Mañana con recursos maravillosos donde pintan de colores tu vida y donde puedes tener muchas opciones para continuar, miren, obedeciendo la voz de Dios. Pero para eso hay que tomar una pausa y tomar decisiones. De eso y más nos estará hablando nuestra querida y doctora Sonia Navarro, así que quédate con nosotros.
Como país hemos enfrentado grandes desafíos, huracanes, terremotos, pandemias.